Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación a los organizadores para poder participar en este evento para hablaros de los síntomas de disautonomía en la atrofia multisistémica. Soy Judith Navarro, una de las neurólogas del Hospital Clínic de Barcelona. Este es un poquito el esquema de la charla que vamos a seguir durante estos minutos, en la que voy a intentar explicarles qué es el sistema nervioso autónomo, qué siento yo si no funciona bien, se puede estudiar y cómo lo podemos hacer, y lo que nos interesa en este momento, si está afectado o no en la atrofia multisistémica. ¿Qué es el sistema nervioso autónomo? Son nuestros nervios automáticos, nuestros nervios inconscientes, que nos ayudan sin que nosotros seamos conscientes de ello. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a correr una maratón, necesitaré que mis músculos estén preparados, que mi corazón lata más deprisa. En cambio, si estoy tranquila, relajada, lo que necesitaré es que todo mi cuerpo entre en esta pausa. Si estoy comiendo, necesitaré que mi sistema digestivo se mueva, que vaya cogiendo toda esta comida, que luego se deshaga de ella y que me ayude a eliminar todos los desechos. Si alguien me está amenazando, necesito poder reaccionar. Necesito que mi cuerpo se prepare para huir de esta amenaza. La parte de nuestro cuerpo que se encarga de hacer todas estas cosas sin que yo lo piense, sin que yo tenga que decir, ahí va, ahora toca que mi corazón vaya más deprisa. No, la parte que se encarga automáticamente es el sistema nervioso autónomo. Es nuestro coordinador. Él es el que manda flujo de sangre al cerebro y a los otros órganos, que como hemos visto va a ser distinto en reposo que con el ejercicio. La temperatura corporal, la digestión, el manejo de los residuos y estas señales de alerta que me manda mi cuerpo en situaciones peligrosas. Mi autónomo me protege. ¿Cómo está organizado? Podemos hablar de que hay tres grandes ramas: el sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático y el sistema nervioso entérico. Entérico quiere decir que está en el intestino. Aunque no nos parezca, en el intestino tenemos muchísimas neuronas, tanto del simpático como del parasimpático, como neuronas propias del intestino. Junto con estas ramas tenemos unos núcleos cerebrales, unos núcleos en nuestro cerebro que coordinan todos estos sistemas. La gran rama simpática es la de la amenaza. Algo me está amenazando, una amenaza, lucha. Es cuando hablamos de la adrenalina. ¿Qué hace el simpático? Me va a aumentar el ritmo cardíaco, va a aumentar la sangre a los músculos y va a aumentar el nivel de azúcar en la sangre para ayudarme, para hacer que yo pueda huir de esta amenaza. La otra gran rama que contrarresta el simpático es el parasimpático. ¿De qué se encarga esta rama? De la recuperación. Hablamos de bajar el ritmo de la acetilcolina, el nervio vago que estamos oyendo ahora tantas veces en la prensa. El parasimpático me va a ayudar a frenar, va a disminuir mi ritmo cardíaco, va a activar los músculos de la vejiga, porque ahora sí que es un buen momento para eliminar desechos y no cuando tengo un león detrás. Ahora es un buen momento, va a ser el que me va a calmar. ¿Qué es disautonomía entonces? Digo que tenemos unos nervios, una parte de nuestro nervio que está haciendo las cosas automáticas, y cuando hablamos de disautonomía, el profesor Goldstein, que es uno de los, bueno, de los que más sabe de este tema, nos dice que la disautonomía es una condición en la que algún componente de esta coordinación no está funcionando bien y está afectando a nuestra salud. Esto que es una cosa que parece pues un poquito simple, ¿no? Algo no funciona, se va poniendo cada vez más difícil. ¿Por qué? Porque a nivel cerebral, fíjense cuántos núcleos tenemos que nos hablan del control del sistema nervioso autónomo. Para ponerme de pie, para correr, para saltar, todos estos núcleos en colores tienen que estar coordinados. A nivel periférico, ya hemos dicho, a través de la médula espinal, que me va a conectar el cerebro con el resto del cuerpo, tengo todos estos nervios que ya ven ustedes cómo se van imbricando, cómo se van poniendo. Unos activan, otros lo van poniendo más despacito. Incluso si nos acercamos más a todos estos nervios,
vemos que los neurotransmisores, las sustancias con las que mis nervios se comunican entre ellos y se comunican con lo que llamamos órganos efectores, con el corazón, con los pulmones, pues también es diferente. Aquí tenemos la adrenalina de la que hablábamos antes y la acetilcolina. Y todos estos nervios, ¿qué siento yo si no funcionan bien? Porque hemos dicho que el sistema nervioso autónomo me está ayudando a que yo pueda hacer mi día a día, que pueda hacer mis cambios de postura, que pueda comer, que pueda ir al baño. Y si esto no funciona bien, ¿qué es lo que pasa? Pues esto no puede funcionar bien por exceso o por defecto. Tanto una hiperactividad como una hipoactividad de estos nervios me pueden dar síntomas. Vamos a ir un poquito poco a poco. Cardiovascular es en el que me voy a centrar un poquito más porque es el que nos puede dar síntomas más invalidantes y síntomas que pueden ser incluso, bueno, decir, mortales según cómo tengamos la caída. Imagínense que tenemos una botella. Tenemos una botella tumbada en el suelo y ven ustedes cómo el agua llega a toda la botella. Este agua sería nuestra sangre y ven que llega a la etiqueta, que sería el corazón, y al tapón, que sería el cerebro. Cuando nosotros nos ponemos de pie, automáticamente por gravedad, la sangre va a caer por debajo. Aquí tenemos dos opciones. Opción número 1, mi sistema nervioso autónomo funciona. Mis receptores, tenemos en el cuello, tenemos en el corazón, detectan esta caída de tensión y reaccionan. Hace que mis vasos de la sangre se hagan más pequeños, que mi corazón lata más fuerte, más rápido y recupero tensiones. La sangre llega a mi corazón, a mi cerebro y aquí no ha pasado nada. Puedo cambiar de postura sin problemas. Escenario número 2. Mi sistema nervioso autónomo no funciona. ¿Qué es lo que pasa? No llega sangre a mi corazón, no llega sangre a mi cerebro y mi cuerpo, que es muy listo y me quiere proteger, me obliga a tumbarme, me sincopa, me desmaya. ¿Por qué me desmayo? Porque mi cuerpo sabe mucho y sabe que si estoy tumbada, la sangre llegará de nuevo a mi corazón y a mi cerebro. El síncope me protege. Esto es lo que llamamos la hipotensión arterial, que es el término que damos los médicos y que es lo que ustedes nos describen. Mareo, que nosotros pondremos en la historia presíncope, desmayo, que nosotros pondremos síncope, intolerancia ortostática, esto quiere decir cuando estoy de pie me encuentro mal. ¿Y este me encuentro mal? ¿Qué tiene que ver con los nervios? Pues este me encuentro mal es que no me llega suficiente sangre al corazón, a los músculos, al cerebro y mi cuerpo se empieza a quejar. Puedo notar sueño después de las comidas, si tengo mucha sangre que vaya pues, a la tripa y no me llega suficiente sangre al cerebro, o puedo no notar nada. Puedo tener estos cambios y no notar ningún síntoma hasta que ya me caigo. Puedo tener lo contrario, una hipertensión arterial. ¿Qué puedo notar yo como paciente? Puedo notar dolor de cabeza, que apuntarán nuestros médicos cefalea, o de nuevo puedo no notar nada. Otros síntomas que puedo tener si tengo una disfunción del sistema nervioso autónomo cardiovascular son palpitaciones. Cuando yo cambio de postura, mi corazón va a intentar hacer un esfuerzo extra para darme lo que necesito, que es flujo a corazón y flujo a cerebro. Si hablamos de gastrointestinal, hemos dicho que tenemos muchos nervios a nivel de la tripa, a nivel de nuestro intestino, pero también tenemos nervios simpáticos y parasimpáticos que ayudan en el movimiento. Si vamos un poquito de arriba, desde la boca hasta abajo, lo que podemos encontrar son problemas para tragar, que apuntarán nuestros médicos disfagia, problemas para la digestión, puedo notar que me lleno enseguida, que vomito después de las comidas y esto nos habla de que el estómago no está funcionando bien, que tenemos lo que se llama una gastroparesia. Mi estómago no se mueve. Puedo notar estreñimiento o puedo notar diarrea. ¿Por qué? Si tengo un colon, un intestino grueso que no se está moviendo, muchas veces la comida, las bacterias que naturalmente viven con nosotros se quedan retenidas, proliferan y empiezan a hacer cambios que no son nada agradables.
Si hablamos de genitourinario, una cosa que nos puede parecer tan natural como ir al baño a orinar, pues cuando tenemos una desautonomía se puede hacer muy compleja. ¿Por qué? Porque puedo tener una vejiga hiperactiva. ¿Qué es lo que voy a notar? Urgencia, voy a necesitar ir al baño aquí y ahora. ¿Por qué? Porque si no puedo tener incontinencia, se me puede escapar. Puedo tener problemas con vaciamiento incompleto. ¿Esto qué quiere decir? Si ven ustedes aquí este dibujo en la pantalla que representa una vejiga, cuando termino de orinar, la vejiga tendría que estar vacía. Si tengo problemas para vaciar mi vejiga porque los nervios que la controlan no están funcionando bien, se va a quedar orina retenida. Y eso me va a dar problemas de infecciones recurrentes que pueden subir a riñones y me pueden dar problemas bastante graves. Si esta orina rebosa, incluso me puede ocasionar estreñimiento. ¿Por qué? Porque va a pegarse mi vejiga contra el colon y no va a dejar que avancen las heces. Esto es un poquito para explicarles lo complejo que es el centro de la micción, todos los nervios que llegan hasta la vejiga y los centros que tenemos a nivel central. Realmente es una cosa que parece muy simple, es un mecanismo muy complejo. Y todo esto se puede estudiar. ¿Y cómo lo vamos a estudiar? ¿Basta con que mi neurólogo me pregunte síntomas o hay que buscar alguna cosa más? Vamos a mirarlo. El sistema nervioso autónomo lo podemos estudiar de diferentes maneras. Si estamos lo que se llama a pie de cama, esto quiere decir si estoy pues con el paciente, estoy en consulta con mi médico de atención primaria, en centros médicos o en laboratorios especializados. A pie de cama, sobre todo, aparte de la anamnesis quiere decir todas las cosas que me pregunta mi médico y todo lo que yo le cuento a él, todo lo que hemos ido desgranando poquito a poco, lo tendríamos que ir hablando con nuestro médico. ¿Qué es lo que me puede pedir mi médico? ¿Qué es lo que me puede hacer en consulta normal? Una pregunta muy simple. ¿Cambia la presión arterial y el pulso con el cambio de posición? Hemos dicho que mi sistema nervioso autónomo me coordina para que mi presión se mantenga con mis cambios de postura. Aquí ven ustedes un ejemplo de pérdida de este control. Basal es cuando mi paciente está tumbado en la cama. Vemos que tiene una presión arterial más o menos de 160, 120. Es una presión arterial alta. Diríamos que este paciente tiene una hipertensión. Cuando este paciente que no tiene síntomas, no está mareado, lo ponemos de pie, ya vemos que inmediatamente cae la presión. Tanto la presión sistólica, la que hicimos la alta, como la diastólica, la que llamamos la baja. A los 3 minutos, que es cuando nosotros ponemos un poquito el límite por convenio para ver si hay o no hay hipotensión ortostática, vemos esta gran diferencia en la presión de nuestro paciente desde que estaba tumbado hasta que nosotros le hemos puesto de pie. ¿Qué nos puede dar pistas del origen de estas caídas de presión? Nos puede dar pistas qué es lo que hace el corazón, que es la línea que tenemos en gris, es decir, mi corazón está pudiendo reaccionar delante de esta caída de tensión o no está reaccionando. Si no reacciona, me está hablando de que los nervios no funcionan bien. Y este sería uno de esos ejemplos. ¿Qué más me puede ayudar a mí a saber esto de dónde viene? Los síntomas de mi paciente. Un paciente con un sistema nervioso que funcione con esta caída de presión se encuentra fatal. Una cosa rápida se encontraría fatal. Un paciente que estos cambios se van haciendo de manera crónica no tiene síntomas. En centros médicos, no tienen por qué ser hospitales, pueden ser centros médicos de atención primaria, los GPs que decimos en inglés, encontramos monitorizaciones ambulatorias de presión arterial. Sería un poquito el siguiente paso lógico para el estudio del sistema nervioso autónomo, en el que podemos ver cómo está nuestra presión durante el día, durante la noche, cómo está nuestra frecuencia, y nuestro médico mirará esta foto, mirará nuestros síntomas y sacará sus conclusiones. Aquí tienen otro ejemplo en el que ven cómo este paciente pasa de 200,
a 90, sube a 180, vuelve a bajar, por la noche está muy alto. Esto que llamamos MAPA, monitorización ambulatoria de presión arterial, es una técnica muy sencilla y que nos da muchísima información, tanto para saber qué está pasando con nuestros pacientes, como para poder orientar en qué fármacos voy a utilizar. Porque claro, igual ustedes cuando vienen a mi consulta están aquí abajo o cuando vienen a mi consulta están aquí arriba. Mi tratamiento, mi manejo va a ser diferente si ustedes están aquí o están aquí. Para saber más, este tipo de estudios muy sencillos, poco molestos, son imprescindibles. Cosas que podemos hacer en centros médicos son ya imágenes de medicina nuclear. Aquí, ¿qué es lo que nos dicen? Hemos dicho que tenemos nervios que llegan a distintas partes de nuestro cuerpo y que utilizan distintos neurotransmisores. Nosotros podemos utilizar, inyectamos fármacos que imitan estos neurotransmisores y vamos a ver si están o no están. ¿Esto por qué es especialmente interesante en la atrofia multisistémica? Porque en la atrofia multisistémica el fallo que tenemos del sistema nervioso autónomo, ya les adelanto que es un fallo sobre todo a nivel central, a nivel de los nervios, de los núcleos que están en el sistema nervioso central. Si yo miro la periferia, voy a mirar los nervios del corazón, como por ejemplo con el MIBG, verán que la prueba sale bien, que su médico les dice que esta prueba ha salido estupenda, porque nos está hablando de los nervios periféricos. Y ya hemos ido hablando a lo largo de esta presentación que el sistema nervioso autónomo es complejo, con centros principales a nivel cerebral y muchos nervios en la periferia. Pasando a la urodinamia, una prueba que le pueden pedir sus neurólogos es mirar qué pasa con la presión de la orina. Recuerdan que hemos dicho que tenemos esta bolsa de la orina que se puede llenar, se tiene que ir llenando y vaciando, y los compañeros de urología, urólogos o neurourólogos, pueden hacer este tipo de pruebas en la que hay que introducir dos catéteres, uno en vejiga y otro en recto, para medir las distintas presiones. Miramos la presión en la vejiga, la presión abdominal y podemos hacer cálculos sobre si estos nervios funcionan o no. Muchas veces también pedimos a los compañeros de urología, o lo hacen ellos directamente, que nos midan el residuo postmiccional. ¿Qué quiere decir esto? Esto responde a la pregunta: ¿cuánta orina me queda dentro de la vejiga cuando yo noto que ya he terminado de orinar? ¿Y por qué es importante? Porque hay unos límites definidos para la atrofia multisistémica. Ya en laboratorios especializados, que lamentablemente no están muy extendidos y hay en pocas partes, pues en mi caso a nivel europeo, podemos hacer mediciones continuas de presión arterial, mediciones continuas de pulso, que nos hablan de cómo reacciona nuestro corazón a distintos estímulos. Podemos hacer medición de los latidos del corazón, ir viendo, igual con estímulos de respiración, de presión, cómo cambia mi corazón. Hacer estudios también de mi respuesta sudomotora, porque la sudoración también está relacionada con el sistema nervioso autónomo. Y finalmente, estos neurotransmisores que hemos hablado, que es la forma que tienen mis nervios de hablar entre ellos, los podemos medir. Podemos medir cómo es nuestro nervio, los niveles de esos neurotransmisores cuando yo estoy tranquila y cómo responden mis nervios cuando yo me pongo de pie. Por ejemplo, en la atrofia multisistémica esta respuesta no va a ser adecuada. En otros tipos de enfermedades sí que tenemos una respuesta adecuada. Nos puede ayudar algunos test de laboratorio a saber más del sistema nervioso autónomo. ¿Está afectado en la atrofia multisistémica? Después de todo esto que hemos ido hablando, llegamos a la pregunta del millón. Y aquí la respuesta es que sí. De hecho, como os he ido comentando ya a lo largo de todos estos días, para que nosotros podamos diagnosticar una atrofia multisistémica, una de las bases es la disautonomía. Necesitamos demostrar que tenemos una disfunción del sistema nervioso autónomo. ¿En qué nos vamos a fijar básicamente? En la presencia de hipotensión ortostática, lo que hemos dicho, estas caídas de presión cuando yo cambio de postura. Ojo, repetimos, pueden ser asintomáticas. Yo no tengo por qué marearme, puedo tener hipotensión
asintomática y nos vamos a fijar también en la orina. Aquí otro tipo de cosas como gastrointestinal o el control de las pupilas o la sudoración no entra. Nos fijamos en cardiovascular y en urinario. Aquí están esos famosos 100 mililitros del residuo postmiccional del que hablábamos hace unas diapositivas. ¿Y qué hacemos nosotros, los neurólogos? ¿Qué hacemos cuando hay estos síntomas? Primero, estudiamos a nuestros pacientes y esto es una pirámide. La base de nuestro tratamiento siempre es el tratamiento no farmacológico. Tengo que entender a mi paciente, tengo que saber qué son los síntomas que más le están preocupando, que más le están limitando su calidad de vida. Aquí hablamos sobre todo de calidad de vida y tengo que actuar sobre ellos. Primero viendo qué fármacos lleva, si hay fármacos que me están afectando al autónomo que no deberían, intentar cambiar fármacos, bajar dosis de los que ya lleva, asegurar que tengo una hidratación adecuada, que tengo una ingesta de sal adecuada, que la manera de descansar es la adecuada. Para todo esto me apoyo mucho en los resultados de las pruebas complementarias, sobre todo en el mapa. Cuando esto no es suficiente es cuando escalo. Escalo a la punta, que es el tratamiento farmacológico. ¿Con qué? Depende de cada uno de ustedes. Aquí necesitamos a sus neurólogos, a sus enfermeras de práctica avanzada para ver qué es lo que más le está limitando y poder actuar todos en consecuencia. En resumen, el sistema nervioso autónomo me protege. Es el coordinador de las funciones básicas, el que me ayuda a moverme, a correr, a comer, a gestionar los desechos. Se afecta en la atrofia multisistémica de una manera muy acentuada, pero nosotros como neurólogos podemos estudiarlo y mejorar mucho de sus síntomas para mejorar su calidad de vida. Y muchas gracias por su atención y abierta a cualquier pregunta que tengan para hacerme.